clase de repaso, ¿no? Donde no todos estaban, entre comillas, obligados a asistir, era quien quería y para eso nos ha servido, para repasar ciertas cosas que estaban un poco pendientes en el segundo examen parcial. Pero en esta ocasión, esta clase virtual sí es de avance. Vamos a ver cosas que no hemos mencionado antes y muy probablemente el siguiente miércoles vamos a mantener esta modalidad, ¿no? Debido a los problemas que existen, ¿no? Parece que no está muy cercana a la solución. Entonces, la universidad no ha dicho nada, evidentemente, pero anticipándonos de que eso pueda suceder. Vamos a hacer nuestra clase participativa, vamos a hacer nuestra clase que no sea simplemente que estén escuchando, sino que estén aprendiendo lo que vamos a llevar, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces les voy a pedir por favor que prendan sus cámaras y que presten atención, tomen apuntes tal cual estuviéramos en aula, ¿ya? No logro verles todavía, así que no sé si están en la clase o no están, no sé si me han escuchado o no. Por favor, prenderemos las cámaras. Ya, muchas gracias. Los que faltan, por favor, no se olviden hacerlo. Esto nos va a ayudar, nos ayuda a que nosotros podamos estar participando en la clase tal cual si fuera una clase presencial, ¿no? Como les decía, probablemente esta semana va a ser las clases así, entonces de alguna manera tiene que acostumbrarse, ¿ya? Entonces, recordando lo que hemos visto en la última clase ha sido una exposición por parte de ustedes en la que hemos podido ver la importancia de ciertas aminas biológicas, ¿no? Estas aminas biológicas, como hemos visto, no tienen realmente una composición, no van a ir a formar parte de las proteínas, no son proteicas, sin embargo, tienen una importancia relevante en el metabolismo debido a que sus funciones van a ir o van a permitir que desencadenen ciertos procesos neurológicos, inmunitarios, de inflamación, ¿no? Algunos que van a ir a querer más o menos respaldar las funciones metabólicas principales del organismo. Entonces habíamos quedado en que íbamos a hacer em, una pequeña reseña de esto, de esta de las aminas biológicas, ¿no? Y hay algunas aminas que no hemos visto, porque no estaba muy relacionada con con nuestra currícula, que es esta parte más vinculado hacia lo que es la medicina, la biomedicina, ¿no? Pero hay otras aminas importantes, por ejemplo, la cadaverina, la putrescina, que son aminas que se van formando durante los procesos de descomposición, ¿no? Entonces, esto se ve en bioquímica necrológica y estos componentes también son
diríamos, fabricados por los microorganismos, precisamente cuando están en ese estado de putrefacción, ¿no? Entonces sabemos que son compuestos que tienen grupos amino y los componentes que tienen amino o amoníaco van a producir estos gases que tienen olores fuertes y son irritantes. Entonces la putrescina, como su nombre lo dice, proviene en un estado de putrefacción y tiene un olor muy característico, igual la cadaverina, ¿no? Que justamente le han puesto esos nombres porque los han encontrado ya en cuerpos que ya estaban sin vida, ¿no? En cadáveres que estaban haciendo un proceso de putrefacción. Esos no los habíamos visto. Otros que se producen en procesos industriales, más para la producción de alimentos, cuando tenemos estos alimentos que son procesados, ¿no? Que tienen un estado también de fermentación, pero que se consumen así de esa manera, también se van produciendo cierto tipo de aminas. Estas aminas ya no son tan tóxicas, el olor no es tan fuerte, no son tóxicas, pero le dan cierta característica también, ¿no? No los hemos mencionado porque, como les digo, están en un proceso más industrial de procesamiento de alimentos, ¿no? Esas nos quedaban por mencionar, solamente así como información extra. Y ahora vamos a volver un poco a lo que estábamos viendo en cuanto a los ácidos nucleicos. ¿Quién puede definir qué es un ácido nucleico? A ver, Gardenia. Gardenia a la una, Gardenia a las dos. Buenas noches, sí, sí. Hola, Gardenia. ¿Puedes definir qué es un ácido nucleico, por favor? Es un grupo fosfato con azúcar y una base Ya, esa es la nitrogenada. estructura principal, ¿no? Un ácido nucleico va a estar compuesto por un nucleótido. El nucleótido tiene un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. ¿Y el ácido nucleico qué es? Porque lo que me has Eh, dicho es un nucleótido. Son polímeros. Es un polímero de estos nucleótidos, ¿no? Y como hemos visto, hay dos tipos de ácidos nucleicos, ¿no? ¿Cuáles son estos dos tipos de ácidos nucleicos, Andrés? ¿Sí? Estos dos ácidos nucleicos, estos polímeros, tienen cierta relación con la información. ¿Con qué tipo de información, Hans? Con la información genética. Ya, ¿cómo? O sea, por ejemplo, para el ADN está codificado y mediante sus bases nitrogenadas Ujú. y solo existe una secuencia única, digamos, si solo hay una cierta secuencia para formar ese tipo de ADN y si se dañan causarían problemas más adelante, futuro. Ya, ya. Eh, ¿Cómo es que estos dos polímeros, estos dos ácidos nucleicos, van a ir a ser parte del resguardo de nuestra información, Sofía? Eh, ¿Qué mm, hacen estos ácidos nucleicos? Transmiten la información genética y la expresan. Ambos, El ADN es el que almacena la información ya. y el ARN es el que participa en la síntesis de proteínas y es el que expresa. Sí, si nos vamos al proceso del dogma de la biología molecular, evidentemente el ADN va a guardar la información, tiene una secuencia específica, el ARN le va a ayudar a leer esa secuencia, a transcribirla y luego a traducirla en una determinada proteína, ¿no? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un poco, este
cómo es que estos dos polímeros van a ir un poco más allá de este proceso, ¿no? Habíamos visto que, hemos dicho que los objetivos de este curso era siempre ver la estructura química, em, informarnos acerca de la interrelación de las moléculas, de las biomoléculas, cómo se transforman y cómo se regulan, ¿no? Estas dos moléculas también se regulan. Habíamos visto en las rutas metabólicas, por ejemplo, que hay ciertas enzimas que van a ir a regular los procesos metabólicos, ¿no? Estas enzimas tienen inhibidores y potenciadores que van a ir a determinar la funcionalidad de la enzima. También tienen otras moléculas que las regulan en un tiempo más prolongado, que vienen a ser las hormonas, ¿no? Entonces, estas moléculas se regulan, pero estas otras, los polímeros, los ácidos nucleicos, también se regulan. Eso vamos a ver un poquito el día de hoy. ¿Me avisan si pueden ver correctamente, por favor? Sí se Sí. puede ver. Se Ya. ve. Ya, súper. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra información genética? Resulta que todos los seres humanos compartimos el 99,9 de nuestra información genética, ¿no? ¿Y qué pasa con el 0,1%? Es lo que va a determinar nuestros rasgos, ya sean del fenotipo, ¿no? Rasgos físicos y susceptibilidad de enfermedades ya individuales. Entonces, solo el 0,1% nos diferencia de los demás. Y aquí, más o menos viendo, nuestro genoma completo tendría 6 millones de nucleótidos. De esos 6 millones de nucleótidos, el 2% codifica para proteínas. ¿Qué significa? Que el 98% restante, que es bastante grande, esta codificación está dada para la regulación. O sea, el exoma va a ir a traducirse en proteínas y todo lo que resta, el 98%, son genes de regulación. Activan e inactivan otros genes para que puedan expresarse en determinadas proteínas. Si alguien tiene alguna consulta, me interrumpe porque no veo manitos. Estoy con la pantalla completa, así que no puedo verles, ¿ya? Me interrumpen nomás. Entonces, aquí recordando un poco, tenemos a nuestro ADN, a nuestro ARN. Sabemos que el ADN tiene una doble cadena de forma de hélice y sus bases va a ser adenina, timina, citosina, guanina, ¿no? Sabemos que está en el núcleo. Y sabemos que la función es almacenar de manera estable y a largo plazo un plan maestro. ¿Cuál es el plan maestro? La información genética, ¿no? Mientras que el ARN, su estructura es simple, no tiene timina, en lugar de la timina tiene un racilo que se va a ir a emparejar, diríamos, se va a ir a complementar con la adenina, y las otras dos bases son las mismas que en el ADN, la guanina y citosina, ¿no? ¿Qué hace? Viaja. Este ARN viaja del núcleo al citoplasma, ¿no? ¿Qué más hace? Amplifica, transporta y ejecuta instrucciones para crear proteínas. Por eso es que tenemos diversos ARNs. Tenemos un ARN mensajero, uno de transcripción, de traducción, ¿no? Que estos van a ir a hacer la parte operativa, diríamos, de la síntesis de las proteínas, ¿no? Si repitiéramos, yo sé que esto ya lo han visto, pero si repitiéramos más o menos qué está pasando, en el núcleo está nuestro ADN, nuestra doble cadena de ADN, que tiene que primero abrirse para que pueda ser leído, ¿no? Y ahí tenemos el ARN mensajero que va a crear una copia en base a la información que ha leído de este segmento de ADN que se ha aperturado para la lectura. Posteriormente ocurre el proceso de la traducción, donde el ARN va a viajar hacia los ribosomas, se lee el mensaje y se traen los aminoácidos correctos, sabemos por cada triplete, ¿no? Y posteriormente que se va a ir a formar nuestra cadena polipeptídica, dependiendo de cuál es la proteína que se vaya a sintetizar,
vamos a tener un ensambleamiento, un plegamiento, dependiendo si la estructura es primaria, secundaria, terciaria. Este plegamiento va a ser en ese sentido, ¿no? Sabemos que desde la estructura primaria las proteínas ya tienen funciones. Entonces, como ya tienen funciones, el proceso de plegamiento va a ir a definir cuál es la funcionalidad de esta proteína. Hay proteínas de estructura, hay proteínas globulares, ¿no? Repitiendo también un poco, nuestro código, sabemos que tenemos un nucleótido, de acuerdo a, se leen cada tres y se llama un codón, ¿no? Cada codón va a ir a leer un aminoácido. Por nuestro código genético tenemos ahí ya sea representado en una tablita, en un redondel. Hay un código exclusivo para cada aminoácido. No exclusivo, ¿no? Porque sabemos que dos codones o tres pueden formar, o cuatro pueden formar el mismo aminoácido. Pero si hay un error en alguno de estos de estas letritas en alguno de estas bases, se va a producir, ¿no? Un aminoácido diferente, y si se produce un aminoácido diferente, toda la proteína resulta estar mutada. Y entonces ahí tendríamos un proceso de mutación que en algunos casos es muy significante, ¿no? Aunque solo se haya cambiado uno de nuestros nucleótidos, y en conclusión, nuestra proteína, si ha mutado nuestro aminoácido, ha mutado nuestra proteína. Basta un solo cambio para que puedan ocurrir. ¿Qué cambios pueden ocurrir en el ADN? Pueden haber cambios de sustitución, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros teníamos este pequeño segmento ATCG, y en un proceso de sustitución, la G ha sido mutada, ¿no? Y ahí tenemos AGCG. Podemos tener un proceso de lesión donde se va a eliminar, donde se puede perder una o varias bases, lo que hace que haya un desplazamiento de lectura. Puede haber un proceso de duplicación donde se duplique uno de nuestros nucleótidos, o de inversión, ¿no? Que se muevan aquí en el cuarto caso, por ejemplo, que se ha cambiado, ¿no? Teníamos ATCG y al final se cambia y está un ACTG. Entonces ha habido un cambio de lugar. Estos cambios de ADN van a producir que haya un error en el proceso de la traducción, de que no se esté produciendo, no se esté sintetizando la proteína que se requiere. En algunos casos, por un proceso de regulación, Ok, hay ciertas enzimas que van a lo voy a detectar limpiar, estos. lo voy a limpiar, ¿Sí? Laura. Ok. ¿Hola? ¿Alguien está hablando por ahí? Ya. En alguno de estos casos, las enzimas la detectan porque hay un proceso de control interno. Este error se detecta, se corta y se reemplaza, ¿no? Y así nos aseguramos de que la proteína esté sintetizada de manera correcta. Hay algunos errores que no se detectan, y entonces ahí es donde tenemos estos procesos de mutación que posteriormente van a desencadenar en ciertos problemas metabólicos o de enfermedades genéticas, génicas, ¿no? Porque el error está ahí, desde la sustitución, lesión, duplicación o inversión de uno de nuestros nucleótidos. Entonces, es importante reconocer que muchas enfermedades se dan a causa de estos procesos. Podemos tener mutaciones ya sean somáticas o germinales. ¿Alguien recuerda lo que significa somático? Landa, ¿estás por ahí? Sí, ahí estás. ¿Qué significa somático? Inge- Somático eran que, como que algo así, como que heredados o algo así. Estoy mal. No. ¿No? ¿Alguien?
Montserrat. Somático no era de las células que se multiplican por meiosis o que está en el cuerpo. Ah, no, por mitosis sí que está en el cuerpo. Sí, Germinales exacta. eran solamente las células sexuales, ¿verdad? Sí, exactamente esa es la diferencia, ¿no? Estas células somáticas están en el cuerpo y evidentemente están relacionados con alguna parte física de nuestro cuerpo y no se heredan. Mientras que nuestras mutaciones aquí denominadas germinales, evidentemente pueden estar en el óvulo, en el espermatozoide y por consiguiente en el cigoto y esta sí se hereda. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre una mutación somática? Estas mutaciones somáticas se pueden dar debido a factores ambientales, tabaco, radiación, errores en la división celular, que sabemos que en la división celular existen controladores, ¿no? Existen controladores y reparadores. Sin embargo, pueden darse errores también, ¿no? Entonces, a causa de estos factores ambientales existe un error que va a causar una mutación, pero esta mutación solo va a afectar a la célula dañada y a las hijas directas de esta célula dañada. No se van a transmitir a la descendencia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el dibujito tenemos una célula somática que ha sido dañada con rayos UV, adicionalmente con tabaco, una célula somática de la piel, y entonces cuando se divide, esta mutación les va a heredar a sus hijas células, ¿no? A sus hijas directas. En cambio, si nosotros tenemos aquí nuestra mutación germinal, que puede estar por un error en el óvulo o en el espermatozoide, ¿qué es lo que va a pasar? Este error va a estar en todas las células del individuo, ¿no? Y se transmiten a las futuras generaciones. Evidentemente va a depender de qué tipo de errores para saber qué tipo de enfermedad o el impacto de la enfermedad en la herencia futura, ¿no? Entonces, es importante detectar este tipo de mutaciones, ya sean somáticas o germinales. Con las somáticas, la verdad es que todos estos factores ambientales, nosotros estamos expuestos a factores ambientales desde que nacemos, ¿no? Y desde ese entonces vamos a tener ciertas mutaciones. Estas mutaciones pueden ser importantes o no, dependiendo de a qué parte del genoma están mutando, pero van a afectar solamente a esa célula, ¿no? Mientras que estas germinales, sí, el riesgo está más grande porque van a ir a ser parte de las futuras generaciones, ¿no? Entonces es importante siempre hacer un estudio de este tipo de mutaciones para saber si la mutación ha sido somática o la mutación es germinal, ¿no? Entonces podemos tener ahí ciertas mutaciones, pero podemos tener también polimorfismos. ¿Quién se acuerda que es un polimorfismo? ¿Nadie quiere hablar? ¿Ariana? Lo único que se me ocurre es que polimorfismo puede que sea de muchas formas, tal vez. ¿Ya? ¿Sí? Y en realidad eso es, ¿no? Cuando existe el cambio en un solo nucleótido, pueden haber muchas formas. Entonces, esta variación de un solo nucleótido va a hacer que hayan diferencias genéticas, la variabilidad de nuestra estatura, del color de nuestros ojos, del color de nuestra piel, etcétera, 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 ¿no? Y aquí es importante ver en nuestro cuadrito, el menos del 1% de la población llega a tener mutaciones. ¿Mutaciones de qué? Que nos van a dar alto riesgo de una enfermedad grave. Sabemos que ocurren al azar y cambian drásticamente la función de la proteína. Sabemos que existen ciertos genes que ya se han determinado, ¿no? Ahora, cuando existe un análisis de algún cáncer, por ejemplo, ya se sabe incluso cuál es el gen que está mutado.
¿no? En la mayoría se sabe cuál es el gen que ha tenido un error, que ha tenido una mutación, y se detecta ese determinado gen para saber si hay un potencial de generar un cáncer muy, muy grave o todavía se puede controlar. Y en cambio, más del 1% de la población, un gran porcentaje, va a tener estos cambios, pero es un cambio de un solo nucleótido. Eso es lo que nos hace ser diferentes, ¿no? Hay un cambio, pero que no es lo mismo que tener una mutación. ¿Qué enfermedades genéticas se ven este, así de forma importante? Una de las principales es esta anemia falciforme, ¿no? Ahí pueden ver a nuestro glóbulo rojo normal, que tiene esa formación así como una donita, y que cuando se da la anemia falciforme, cuando existe el cambio de un aminoácido en la hemoglobina. Basta que haya cambiado un solo aminoácido en esta proteína, la hemoglobina, y resulta que el glóbulo rojo ya no va a mantener la forma, sino que se va a cristalizar, ¿no? Bloquea la circulación y ya no va a transportar oxígeno y tiene así esa formación. Al microscopio se puede ver este tipo de glóbulos rojos así, de esa forma tal cual está en el dibujito, como una media lunita, ¿no ve? Y es importante porque la anemia, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? Se va a cortar el- la reunión y se corta y nos conectamos nuevamente al mismo enlace, ya el último enlace que les he puesto. ¿Qué les estaba La diciendo? anemia era Ah, la, sí. ¿Sí? la anemia era la deficiencia de oxígeno Ah, en la sangre, algo así, la incapacidad de esta para transportarla. sí. No es Sabemos que el que no, glóbulo... Sí, adelante. perdón, no es que no tiene suficiente hemoglobina. Exacto. No tiene suficiente hemoglobina, por lo tanto, no es capaz de transportar la cantidad de oxígeno necesaria. Sabemos que la función principal del glóbulo rojo es llevar el oxígeno hacia los diferentes tejidos, ¿no? ¿Y cómo es que lleva ese oxígeno? A través de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que además es una metaloproteína, porque tiene ahí hierro, el hierro que se une de manera se une firmemente con el oxígeno y es así que puede transportar al oxígeno. También transporta el CO2, ¿no? Porque existe la hemoglobina con oxígeno y sin oxígeno, con CO2, para que pueda llevarlo a los pulmones y este se pueda, entre comillas, excretar, ¿no? Pero si no tenemos la cantidad necesaria de hemoglobina, el glóbulo rojo no puede hacer ese proceso. Entonces, como se ha cambiado un aminoácido de la hemoglobina, ya no es la misma proteína. La funcionalidad de esta proteína se ha cambiado. Entonces, ha habido un proceso de mutación y el impacto es importante porque no se puede llevar de manera correcta el oxígeno hacia los diferentes tejidos, por lo menos no por los glóbulos rojos, ¿no? Am, Otra de las enfermedades importantes es la fenilcetonuria, una mutación en una enzima que lo que va a desencadenar es la imposibilidad de procesar la fenilalanina y se vuelve tóxico para el cerebro y entonces se requiere una dieta estricta donde no haya fenilalanina porque no se puede procesar este aminoácido, ¿no? Por una mutación en una enzima. Y otro que es súper conocido es el síndrome de Down, que tiene un error estructural, tiene un cromosoma 21 extra, ¿no? El impacto, no falta información, más bien es que hay demasiada, está por demás, y ahí tenemos la sobreproducción de proteínas que va a alterar el desarrollo normal en diferentes facciones del ser humano, ¿no? Incluso repercute en el comportamiento. Entonces, estas enfermedades genéticas, si lo vemos desde la causa raíz, en realidad, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido una mutación. Una mutación y por lo general es un aminoácido o dos aminoácidos, ¿no? Son pequeñas
pequeños cambios que van a hacer o van a desencadenar en grandes resultados porque generan enfermedades importantes. Ah, aquí, aquí voy a tomar lista porque no he tomado hace rato esperando que todos se conecten. Denme un segundito, por favor, antes que se corte esta reunión. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta, alguna inquietud? Inge, yo tengo una duda sobre los codones. ¿Sí? ¿Es posible que haya un adelanto de los codones haciendo que el primero quede solito y así se genere una mutación? O sea, de los tres primeros codones, uno se quede solo y los otros dos se pasen al siguiente. A ver, tienes 9 aminoácidos. ¿Y Ujú. qué estuviera ocurriendo? Son, son tres pares, ¿no? Digo, son tres tercios. Ya. El primero del primer tercio se queda solo. Es posible que por eso haya un adelanto de los codones. Los otros dos que sobran se pasan con el primero del siguiente. O sea, un hito se queda solo. En el proceso de la transcripción, dices, que Mm, se sí, lea, que se lea de forma desplazada. Sí, sí, que puede, ya no se lea entre. sí, Y sí eso puede. genera una mutación. Podría generar porque no va a codificar el aminoácido que debería, ¿no? O sea, si lo vemos así, si sabemos que cada 3 codones tiene que ir a sintetizar un aminoácido, no sintetizar, sino a ensamblar a un aminoácido para hacer nuestro polipéptido. Entonces, claro, si la lectura va a ser incorrecta, evidentemente va a haber ahí un aminoácido que no corresponde. Pero hay enzimas que van a ir a detectar estos errores, ¿no? Y estas enzimas son capaces de encontrar ese error y son capaces de arreglarlo también. Está bien, gracias. Quiero dejar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo sé que el tema de repente ya lo han visto, pero era importante repetir un poco. ¿No, nadie? Inge, perdón, ¿podría volver a explicar cuál era la diferencia entre una mutación y un polimorfismo? Ujú. Ya. ¿Cuál es la diferencia? La mutación va a ocurrir en un porcentaje muy pequeño. La mutación va a ser que con el cambio de determinado nucleótido se va a desencadenar otra proteína y que como va a ser otra proteína, como es un aminoácido diferente, es otra proteína y entonces la proteína está mutada, ¿no? Ha habido una mutación, ya sea por sustitución, eliminación, por cambio, ¿no? Ha habido una mutación. En el cambio, cuando nosotros tenemos un polimorfismo, es evidentemente un cambio, pero es ese cambio que nos permite ser diferentes. Es ese cambio que está relacionado con alguna expresión de nuestro fenotipo, ¿no? De nuestro color de piel, de nuestro color de cabello, de ojos, qué sé yo. No es una mutación, sino es un cambio que pertenece a este pequeño porcentaje que nos hace ser individuos diferentes. Y esas diferencias, así tan pequeñas como habíamos visto,
gran porcentaje del material genético en las células es exactamente el mismo. La diferencia está en la regulación, ¿no? Entonces, ¿qué hace que una célula, por ejemplo, hepática, sea diferente a una célula del cerebro, una neurona? Contienen básicamente el mismo ADN. Pero ¿qué ha sucedido para que esta célula sea un hepatocito y la otra sea una neurona? Hace que se hayan activado o desactivado, estén activos o apagados cierto tipo de genes. Y es un porcentaje bastante grande la regulación génica, ¿no? Entonces, como habíamos visto, un porcentaje pequeñito está relacionado realmente con la síntesis y la expresión de las proteínas, pero el mayor porcentaje del material genético está relacionado precisamente con la regulación, ¿no? Entonces diríamos que todas las células tienen la misma cantidad de ADN, que hace que una sea hepatocito y la otra sea neurona, que están activados o desactivados ciertos genes. Y para que se activen o se desactiven ciertos genes, esa información también está guardada en el ADN, ¿no? Entonces sabemos que hay activadores y desactivadores, hay ciertos segmentos que van a ir a permitir que se expresen y otros que no. Entonces, a través de la regulación génica, una célula se convierte en un hepatocito o se convierte en una neurona. ¿Están aquí todos bien? ¿Sí? ¿Se está escuchando, chicos? Sí, que sí, se escucha. Ah, ya, súper. Se escucha aquí. Ya. Entonces nosotros tenemos como una especie de panel de control celular, ¿no? Tenemos ciertos genes, genes domésticos, que siempre están encendidos en casi todas las células y estas están relacionadas con las funciones vitales de mantenimiento, por ejemplo, la glucólisis, que hemos dicho que es un proceso metabólico simple, sencillo, que genera ATP y que todas las células hacen. Entonces, como es algo básico, siempre está encendido, ¿no? Y la síntesis del ADN también. Pero hay otros genes específicos de cada tejido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la célula del hepatocito tiene un cierto gen que está prendido en el hepatocito, pero en la célula del cerebro, en una neurona, está apagado. Y entonces estos genes específicos del tejido van a permitir que se sinteticen cierto tipo de enzimas, cierto tipo de proteínas para poder realizar ciertas acciones, ¿no? Sabemos que el hígado es uno de nuestros órganos que nos permite excretar ciertas sustancias, metabolizar ciertas sustancias. Entonces, tiene muchas enzimas que están relacionadas precisamente a la degradación de estos compuestos que si se acumulan en nuestro organismo son tóxicos. Entonces, el hígado tiene grandes cantidades de enzimas para que puedan hacer este proceso de catálisis, ¿no? De degradación. Entonces, el gen de la enzima del alcohol deshidrogenasa, por ejemplo, está al 100% en el hígado. ¿Por qué? Porque es en el hígado donde se va a ir a metabolizar el alcohol, ¿no? Y entonces ese hepatocito tiene que tener grandes cantidades de esta enzima. Sin embargo, en una neurona no, porque no es la función de la neurona. Y entonces el gen que va a activar para la síntesis de esta enzima, que también sabemos que es una proteína, en el hepatocito sí está activado, ¿no? Porque esa es su función. Y entonces va a depender de la funcionalidad de cada uno de nuestros tejidos, de nuestros órganos, para saber o para ver qué genes específicos están encendidos, están activados o están apagados, ¿no? Hay muchas etapas de control para que este proceso ocurra hasta realmente tener nuestras proteínas. Hay varios procesos de control. Por ejemplo, la cromatina, ¿no? La cromatina va a dar la accesibilidad.
El ADN debe estar relajado para ser leído. Si está condensado es inaccesible. Entonces, tiene que haber un proceso de descondensación. Y ese proceso de descondensación también debe estar regulado. En el proceso de la transcripción tenemos un control principal. Ciertos factores deciden si el gen se copia a ARN o no. Tenemos ahí nuestro segmento promotor que va a permitir la lectura de un determinado gen, ¿no? Si este promotor no estuviera ahí o no estuviera activado, no hay la lectura del gen y entonces no se tiene el proceso de la transcripción. Am, el ARN tiene un empalme alternativo, ¿no? Entonces, el ARN puede cortarse y empalmarse para crear diferentes versiones. Y ahí tenemos ciertos segmentos como los intrones, exones, que van a ir a regular de cierta manera este proceso de la traducción, ¿no? Y tenemos la estabilidad, el ARN mensajero, ¿no? Intercepta, no es el mensajero, ribosomal antes de llegar al ribosoma. Intercepta y destruye los mensajeros antes de llegar al mensajero. Entonces hay varios procesos del mismo ADN. Ay, ¿alguien quiere entrar? Que van a ir a controlar de que no ocurran estos errores, de que se vayan a activar los genes correctos, que se vayan a activar estos segmentos que van a hacer posibles la determinada síntesis de ciertas proteínas. El proceso de la traducción también es otro punto de control y las proteínas también, ya una vez sintetizadas, cuando éstas van a adquirir la estructura para la función que sea, también tienen que ser, hay un proceso de control, ¿no? Cómo se van a ensamblar, van a formar alfa hélices u hojas plegadas beta. Entonces, ahí también hay un proceso de control postproducción, ¿no? El ensamble de esta proteína y más aún cuando las proteínas no son simples, cuando las proteínas son complejas, cuando las proteínas son conjugadas, ¿no? Cuando tienen ahí un quelante como el hierro en el caso de la hemoglobina, o cuando tienen que adquirir una determinada estructura para que puedan tener la función determinada. Entonces, posterior a la síntesis, también existe cierto punto de control. Ay, deme un segundito, por favor. Ya, ya está, ya se ve, ¿verdad? Hola, ¿me confirma que se vea? Y se ve, Inge. Ya, súper. Entonces, ¿qué es lo que hace que seamos individuos únicos? En realidad,
los seres humanos somos iguales, ¿no? Pero somos diferentes. ¿Qué es lo que hace que tengamos estas diferencias y que un ser sea diferente al otro y sea único? Nuestro DNA base, que mantiene toda la información para nuestro funcionamiento como organismo, más los polimorfismos, más estos pequeños cambios que hacen la diferencia en cuanto a nuestro fenotipo y la regulación génica, ¿no? Entonces, estos tres factores van a hacer que nosotros seamos seres únicos individuales. Este dato que se tiene desde hace mucho tiempo, ¿no? Que viene a través de la teoría de la evolución, el porcentaje parecido entre los chimpancés es del 98,8%, ¿no? Entonces, si vemos que los pequeños porcentajes hacen grandes diferencias, evidentemente estaríamos viendo que existe aquí un proceso de regulación génica, ¿no? Aunque haya una gran cantidad de material genético idéntico entre dos seres, aunque seamos de diferentes especies, este pequeño porcentaje hace que seamos diferentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos seres? Va a radicar la diferencia en cuándo, dónde se encienden, se apagan estos genes compartidos. Entonces, en nuestra etapa embrionaria, muchos de nuestros genes están activos, ¿no? Porque hay un proceso de diferenciación celular. Entonces, en ese proceso de diferenciación celular se van activando y apagando ciertos genes para que la célula pueda ir a especializarse a un determinado tejido. Em, Hay muchas especies que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entre especies, entre subespecies, diríamos, igual, gran porcentaje de su material genético es idéntico y hay solo pequeñas facciones que van a determinar que sean de subespecies. Si hablamos de organismos más pequeños, como los microorganismos, por ejemplo, igual, sabemos que las bacterias son bacterias que de repente tienen la misma estructura celular, tienen un comportamiento, pero son de diferentes especies o subespecies, ¿no? Hemos visto con el proceso del COVID, con este virus, que ha ido mutando también y a la vez que iba mutando se generaban nuevas mutaciones con un comportamiento diferenciado. En los microorganismos este hecho se ve muy claro, esta diferenciación, estas mutaciones se ven muy claras, muy rápidas porque la división celular es muy, muy rápido, ¿no? Una bacteria común y corriente se divide cada 20 minutos. Mm, y podemos tener millones de bacterias y entonces ahí vemos los procesos de evolución claramente. De evolución de cierta manera porque sabemos que los microorganismos son seres que se van a ir adaptando, ¿no? Entonces ahí claramente se puede ver el resultado de una mutación, el resultado de una adaptación al ambiente también. En organismos grandes como nosotros, por ejemplo, no se puede ver tan claramente porque necesitamos muchas generaciones para saber exactamente en qué va a desencadenar una determinada mutación, ¿no? Por eso es que cada vez tenemos, entre comillas, más enfermedades o tenemos más síndromes, más cosas, porque para que esta mutación sea heredada, y se vea realmente las consecuencias eh, de procesos de herencia tras herencia en diferentes generaciones, se necesita mucho tiempo. Entonces, y claro, ¿no? Los hijos de los hijos de los hijos necesitan también mucho tiempo como para poder tener o para poder registrar, diríamos, este tipo de comportamientos, mientras que en seres pequeñitos este proceso se puede evaluar, se puede verificar, se puede, de cierta manera, ajustar este tipo de regulación, ¿no? Muchas de las técnicas moleculares están basadas en microorganismos, hongos, bacterias y algunos ni siquiera en organismos como tal, sino solo en tejidos celulares o en biomoléculas, en proteínas, que tienen la capacidad de ver si se expresa o no se expresa para poder determinar si se ha regulado o qué produce una determinada regulación.
Lo importante aquí es ver que no todos los cambios realmente van a ser malos, ¿no? Hay estos cambios de un solo nucleótido que evidentemente van a hacer que seamos diferentes, más la regulación génica, pero que sí pueden haber cambios que son pequeños cambios, el cambio de un solo aminoácido, ni siquiera de un aminoácido, a veces un cambio entre un L aminoácido o una D aminoácido, que no es muy común, que pueden provocar grandes problemas. Eso sería hasta aquí esta parte de los ácidos nucleicos. ¿Quién tiene dudas? Inge, Me parece que no. Ujú. una consulta de las etapas de control. Me he quedado un poco perdida en la parte del procesamiento. No sé si nos puede volver a explicar, por favor. Procesamiento. Ay, me he pasado, ¿no? Aquí. Sí, sí, esa parte del tercero. Ujú. Sí, aquí, sí, el ARN puede cortarse y empalmarse para crear diferentes versiones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos a nuestro ARN mensajero que tiene intrones y exones, ¿no? Entonces, estos exones y intrones se pueden mover hasta ciertos lugares, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos no sé si ven mi cursor, estoy intentando mostrar. Aquí está el ARN mensajero con su intrón, ¿no? Y luego se cambia. Tenemos a nuestro intrón con exón y al final lo que tenemos es un RNA mensajero con un segmento bastante largo y el exón. Pero en el otro caso, si es que se cambia este intrón por exón, tendríamos a un RNA mensajero, un espacio bien pequeñito del material más el exón. Entonces, como este ARN mensajero puede cortarse y empalmarse, puede crear diferentes versiones y ahí va a producir diferente tipo de proteínas, ¿no? Que pueden causar mutación, sí pueden causar mutación. Sabemos que nuestra célula es una maquinaria que no permite muchos errores, o sea, sí hay errores, pero hay también reguladores. Hay ciertas enzimas, ¿no? Las nucleasas, las polimerasas, que van a ir a encontrar los errores, hacen una nueva lectura. Después de que ha habido el procesamiento, hacen una nueva lectura y van a ir a encontrar el error. Y una vez que se encuentran el error, lo cortan y sustituyen ese segmento errado por un segmento correcto. Y es básicamente en lo que se basa una de las técnicas aplicadas, ¿no? Esta técnica del CRISPR-Cas, por ejemplo, que hacen precisamente lo mismo, encontrar un segmento dañado, cortarlo y reemplazarlo. Y si aún así no funciona, se puede desechar, ¿no? Y se vuelve a empezar. Otra vez la lectura, otra vez se abre el DNA, otra vez se hace el proceso de la transcripción, otra vez viaja el RNA mensajero, y así, ¿no? Entonces, este proceso puede dar diferentes versiones. El ARN no es perfecto, además que tiene que viajar, ¿no? Y en ese proceso, estos microARNs pueden interceptarlos también, destruirlos antes de que lleguen al ribosoma. Y entonces, este ARN mensajero realmente tiene que pasar una travesía desde el núcleo y luego a llegar hasta el citoplasma y ahí hacer el proceso de la traducción y posterior síntesis de proteínas. A eso se refería el procesamiento. Gracias, Inge. Justamente es algo que dice en esta última diapositiva, ¿no? La era genómica y tu futuro, dice.
En 1990 al 2003 se desarrolló el proyecto Genoma, descifrando 6 millones de letras, 6 millones de nucleótidos que van a ir a codificar proteínas, ¿no? El 2020 se ha dado un premio Nobel a la edición genética directa con este proceso de CRISPR. Y ahora, a qué queremos ir? Queremos utilizar todos estos recursos para tener una medicina preventiva y personalizada. Porque si nosotros podemos capaces idealmente de detectar cuál es el error, sabemos que podemos reemplazarlo. Esto es ideal, ¿no? Porque sabemos que no siempre se van a desarrollar, no todas las enfermedades se dan desde el inicio de la formación de un individuo, algunas se van desarrollando en el tiempo, otras se van a ir a potenciar con los factores ambientales, va a depender si existe o no el factor ambiental en el entorno del individuo para que se produzca una determinada enfermedad o que se potencie la enfermedad también, ¿no? O que se apacigüe. Entonces, idealmente ese es el futuro, de poder tener mapeado nuestro material genético, poder encontrar los errores, solucionar los errores y si solucionas esta parte génica, se puede solucionar la expresión que viene a ser demostrada en nuestro fenotipo. Preguntas. Ya han Ahora sí sacado que el no tengo anuncio, ninguna. ¿Eh? mañana las clases también son virtuales. ¿Quién decía? Perdón, la he interrumpido. Ah, no, decía que parece que no quedan dudas. Ya, sí. Nuestro laboratorio está salado, ¿no? Algo pasa siempre. A ver, esperemos que esta semana puedan solucionar. Está difícil que solucionen. Es un conflicto bastante grande, no se ven soluciones muy prontas. ¿Alguien vive por el centro o tiene que pasar por ahí? Sí. Manténganse recaudo, está realmente muy peligroso, ¿no? em, Incluso personas ajenas totalmente a estas marchas, bloqueos, están sufriendo las consecuencias. Y bueno, no hay que alarmarse, hay que mantener la calma. Los paseños creo que somos muy resilientes con los conflictos sociales, pero esperemos que prontamente puedan encontrar alguna solución de alguna u otra manera, ¿no? Y ahorita ya han sacado el comunicado para mañana. Yo, la verdad, pienso que el miércoles vamos a estar igual. Am, ¿Qué más tenemos para avanzar? ¿Cuándo es nuestro examen? Ahorita voy a ver mi calendario. 1 de junio, si no me equivoco. Sí, sí, 1 de junio, porque el 3 es recuperatorio y hasta el 6 son las notas. Sí. Entonces nos quedan 3 clases más. Una de estas debería ser nuestro laboratorio, el lunes 25, si es que nos lo permite, ¿no? Y la guía ya se les había pasado, pero les vuelvo a compartir. Yo había previsto hacer otro experimento, pero no vamos a poder por un tema de ciertos reactivos y ciertas cosas que no disponemos. Entonces, nuestra práctica son las enzimas, ¿no? ¿Cuál es la idea? Poder hacer una cinética enzimática, exponer diferentes sustratos a una determinada enzima y hacer como nos dice la teoría, ¿no? Hacer una determinación de la concentración del sustrato en diferentes tiempos para luego encontrar sus velocidades y en base a una gráfica velocidad versus concentración de sustrato, obtener los valores del Km y la velocidad máxima, ¿no? Esa es prácticamente la práctica. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos acondicionar a nuestra enzima. ¿En qué sentido? Sabemos que las enzimas necesitan un pH óptimo, necesitan una temperatura óptima para poder tener su actividad enzimática óptima, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el sentido de la práctica? Poder tener
una temperatura óptima, una temperatura y pH óptimo, pero también tener la otra parte, tener o un pH muy ácido o muy alcalino y una temperatura muy alta y una muy baja para poder contrastar los datos, ¿no? Y encontrar la temperatura y el pH óptimo de esa determinada enzima. Em, voy a hablar con el laboratorio a ver qué más podemos hacer, pero esa básicamente es la práctica, ¿no? Vamos a tener la enzima, vamos a tener las enzimas son enzimas pancreáticas, entonces son un pool de enzimas que son capaces de degradar lípidos, carbohidratos, y ¿qué es lo que deberíamos traer? Los sustratos, ¿no? Los sustratos pueden ser el almidón, por ejemplo, que es un polisacárido, puede ser gelatina también, puede ser aceite de oliva, y está en la práctica. Son cosas que nosotros encontramos en nuestra cocina, no es difícil, ¿no? La cosa es que podamos tener este, este espacio que, como les digo, está medio salado, nuestro laboratorio no estamos pudiendo realizarlo. Entonces, em, esas clases nos quedarían a las del miércoles. El miércoles vamos a ver algunos casos clínicos. Para el 27 tenía pensado ver otro tipo de casos clínicos. Los del 20 complementar lo del pH, acidosis y alcalosis. Y las del 27 ver más sobre aminas, sobre estos factores que nos piden en el laboratorio para poder determinar la función hepática y renal. Y eso sería, ¿no? El lunes 1 ya debería ser nuestro examen. Ese sería nuestro cronograma de momento. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto o alguna duda de alguna otra cosa? ¿No? ¿Nada? Ya. Voy a formar grupitos al azar para nuestros casos clínicos, ¿ya? Les voy a avisar en el chat o los cargaré al LMS para que estén ahí. Bueno, aquí vamos a acabar nuestra clase. Yo sé que estamos acabando mucho más temprano de lo que teníamos pensado. Esta modalidad es un poco difícil, nos han avisado recién ayer, ¿no? Que iba a ser virtual, entonces esta clase debería ser más bien el miércoles, pero bueno, ya está. Si nadie tiene nada más que decir, aquí terminamos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Ya, Inge. cuídense, Hasta luego, Inge, gracias. Dije, cuídense gracias. mucho. Chao, chao. Gracias.